Buenos días, hermanos. Buenos días. Es una bendición verdaderamente poder estar acá con ustedes para compartir una palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor ha puesto para esta mañana, para cada uno de nosotros. Verdaderamente es un acto de adoración el hecho de haber escogido estar acá el día de hoy. Cualquiera de nosotros pudiésemos haber estado en otro lugar, ¿verdad? Pero gloria al Señor, que el Señor puso en nuestro corazón el deseo de estar acá, para adorarle a través de sus cantos, ¿verdad? A través de nuestras ofrendas y ahora a través de su palabra. Quisiera que me acompañen, por favor, hermanos, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Estamos ahí? Así dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado Dios, gracias le damos a esta hora porque nos ha permitido, mi Dios, haber llegado hasta este lugar. Pedimos, Padre Santo, que su palabra haga la obra en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Muchas veces reconocemos y entendemos su palabra, pero lo difícil para nosotros a veces es aplicarla, Dios bendito. Ayúdenos a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, mi Dios. Le pido, Señor, que por favor bendiga al pastor José Luis Barajas, a la hermana Telcita, y que se regocijen en este día, Señor, que tiene ese evento de su hija, y a cada uno de nosotros que su Espíritu Santo haga la obra, porque se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar en este texto de primera a los Tesalonicenses, pero ese es nuestro versículo de partida. Verdaderamente el estudio va a estar en varios textos de la palabra de Dios. Y yo estaba titulando este mensaje Aprendiendo a dar gracias. Aprendiendo a dar gracias. Y quisiera darles una introducción con lo que es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Dice que el Día de Acción de Gracias fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, de Estados Unidos. Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados peregrinos, salieron de Inglaterra. Finalmente, en 1620, los peregrinos se embarcaron en el Mayflower, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. El destino original era la colonia de Gainesville, Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una tormenta desvió la embarcación de su ruta original, ocasionando que en noviembre de 1620 llegara a Plymouth, Massachusetts. El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera logran sembrar maíz. Un indio guerrero se hizo amigo de ellos y les enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz. Aparte, les ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus vecinas. En otoño del año de 1621, después de una buena cosecha, el gobernador Bradford dedicó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. Este fue el origen del Día de Acción de Gracias. El origen del Día de Acción de Gracias, hermano, es verdaderamente, como la palabra dice, dar gracias a Dios. Y allí es donde muchas veces la gente erra en este tiempo. Porque ese es el motivo verdadero de la reunión. Ese es el motivo verdadero del compañerismo de la iglesia. Dar gracias a Dios. ¿Qué piensa usted cuando hablamos del Día de Acción de Gracias? ¿O qué piensan nuestros familiares? ¿O qué piensan nuestros amigos cuando hablamos del Día de Acción de Gracias? Posiblemente muchos piensan en el pavo, ¿no? En la reunión familiar,
la comida, los regalos. Y no que esto sea malo. El problema es cuando el motivo principal no está presente. Ese es el problema. El motivo principal por el cual hay este día de celebración en este país, ¿verdad? ¿Ha sido bueno Dios con usted? Amén. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Nos ha dado Dios lo necesario para vivir? Amén. ¿Ha suplido todas nuestras necesidades? Yo creo que tenemos más de un motivo por el cual darle gracias a Dios. Verdaderamente. No debemos solamente dar gracias, hermanos, sino que también debemos de tener ese deseo de gratitud. Dar gracias es una palabra. Cuando usted dice gracias, ¿verdad? Agradecido con alguien. En este caso estamos hablando de un agradecimiento hacia nuestro Dios. Pero no solamente se trata de dar gracias, sino de tener un deseo de gratitud. Y eso lo que hace en la vida cristiana es que cada día de nuestra vida nosotros deseamos agradecer a Dios. No se limita a solamente el 24 de noviembre, que fue este mes. No se limita solamente a ese jueves de noviembre, se limita a cada día de nuestra vida, en donde quiera que estemos, o por lo que quiera que sea que estemos pasando. Así debe de ser, cultivar ese deseo de agradecimiento para Dios. Quisiera, hermano, que en esta mañana aprendamos a desarrollar un corazón agradecido. Debemos de aprender a desarrollar un corazón agradecido, ¿verdad? Y para esto también debemos de entender o reconocer dos cosas, ¿ok? La primera es que la gratitud tiene enemigos. Tal vez no lo hayamos pensado, tal vez no lo hayamos analizado, pero la gratitud tiene enemigos. ¿Qué es lo que a mí me impide sentir gratitud o agradecer a Dios por lo que Él es conmigo o por lo que Él ha sido con cada uno de nosotros? ¿Verdad? Y el primer enemigo de la gratitud, hermanos, es la queja contra Dios. La queja contra Dios es un enemigo de la gratitud. Debemos de tener cuidado de no quejarnos contra Dios. Tal vez porque no tenemos lo que queremos, o cuando no estamos cómodos, o cuando las cosas no suceden cuando nosotros queremos o como nosotros queremos, ¿verdad? Muchas veces oramos pidiéndole al Señor que cubra una necesidad o que cumpla algún deseo de nosotros. Recordemos que nuestra voluntad muchas veces no es la misma voluntad de Dios. Porque Dios, hermanos, siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Pero a veces nuestro pensamiento es diferente, ¿verdad? Pero Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermanos, después de que Dios les sacó de la esclavitud, en la cual vivieron por 430 años en Egipto, después de que Dios mismo les había acompañado de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, en Éxodos capítulo 13, y después de haberlos librado del ejército del faraón en el Mar Rojo, en Éxodo 14, después de haber visto el poder y la presencia de Dios, el pueblo de Israel empezó a quejarse en el capítulo 15. Verdaderamente, si Israel, hermanos, que pudo ver el poder de Dios de cerquita, que tuvo la presencia de Dios de día y de noche, la provisión de Dios, y aún así se quejó contra Dios, tenemos que tener cuidado que nosotros no vayamos a caer en lo mismo también. Porque, hermanos, verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos dirige cada día, ¿verdad?
ese que nos va santificando poco a poco. Ya no somos los mismos del primer día de nuestra conversión, o por lo menos no deberíamos de ser los mismos. Amén. Dios nos guarde de ser malagradecidos con tanta bendición que Dios nos ha dado. Vivimos en un país donde hay abundancia, ¿no? Hasta aquí nos ha traído Dios, hasta aquí nos ha bendecido Dios, y Dios nos va a seguir cuidando porque esa es su promesa. Verdaderamente debemos de estar agradecidos con Dios. Quisiera que me acompañe a Números 11, 1 al 6. Números 11, 1 al 6. Así dice la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea que el pueblo de Israel estaba mejor siendo esclavo. ¿Por qué? Porque su carne estaba siendo saciada, pero vivían en esclavitud. Y es triste que a veces nosotros podamos llegar a sentir eso también, de no entender a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una libertad en Cristo Jesús. A eso nos ha llamado Dios. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado para una esperanza viva. Que Dios nos guarde una vez más de no caer en ese pecado. También, hermanos, también el agradecimiento tiene como obstáculo la envidia hacia otros también. La envidia hacia otros es un obstáculo para poder agradecer con un corazón sincero a Dios. ¿Qué es envidia? Envidia es un sentimiento o un estado mental, dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro. Eso es lo que es envidia. Y yo he escuchado cuando a veces dicen: tengo envidia de la buena. La realidad es que no hay envidia buena. Esa es la verdad. Si usted dice que tiene envidia de la buena, mejor diga que se alegra por un hermano, que se alegra por un familiar, que se goza de ver que Dios está bendiciendo a alguien. Es mejor eso, y no decir que tiene envidia de la buena, porque la envidia no es buena. La envidia no es buena, hermanos. La envidia es una tristeza o un pesar por el bien ajeno. Eso es lo que es la envidia. Entonces debemos de cuidar nosotros eso. Debemos de entender lo que nosotros expresamos verdaderamente. ¿Verdad? Hermanos, nosotros podemos tener envidia al compararnos con los que tienen más que nosotros. Nosotros podemos tener envidia al competir con otros. Nosotros podemos tener envidia cuando creemos que merecemos todo lo que otros tienen, por lo que nosotros sabemos, por quién nosotros somos o por lo que nosotros hacemos.
Por eso podemos nosotros llegar a tener envidia. Hermano, no se compare con el que tiene más que usted. Compárese con quien no tiene. Y entonces usted va a tener un corazón agradecido con Dios. Verdaderamente ese es el problema que nosotros tenemos. Que anhelamos querer lo que otros tienen. Hermanos, Dios bendice a cada cual de manera diferente. Y Dios derrama su bendición por cada uno de nosotros. De manera diferente, en tiempos diferentes. Así es Dios. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios cómo queremos nosotros que Él nos bendiga? No somos nadie nosotros. Por pura gracia de Dios podemos estar aquí el día de hoy, adorando su nombre. Por su pura misericordia estamos aquí nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, de los obreros en la viña? Acompáñenme ahí, por favor. Vamos a Mateo 20. Mateo 20, 8 al 15. Yo sé que se recuerdan de este pasaje bíblico que el Señor Jesús nos dejó aquí en esta parte de la Escritura. Y empieza desde el versículo 1, pero quisiera yo empezar aquí nada más desde el 8. Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú qué? Envidia. Porque yo soy bueno. ¿Ve? Tienes envidia porque yo soy bueno. Dios, hermanos, a nosotros nos ha prometido darnos todo lo necesario para nosotros vivir, para nosotros servirle. Pero a veces nosotros queremos más que eso. Y verdaderamente un deseo de prosperidad para nosotros, un deseo de progresar, un deseo de tener un bienestar familiar, no es malo. El problema es cuando eso toma la prioridad donde Dios debe de estar. Cuando nosotros ponemos nuestro trabajo antes que a Dios. Nuestro trabajo antes que nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Cuando no tenemos nuestras prioridades en orden, hermanos, entonces vamos a cosechar consecuencias. Pero es que me gustaría tener la casa que el hermano tiene, o el carro que el hermano tiene. Si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Así es, así trabaja Dios. No podemos cambiar la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere hacer porque es Dios. Y Él hace con nosotros como Él le parezca mejor para nosotros. Así es el Señor. Debemos de recordar que todo viene de Dios y que todo le pertenece a Dios. Hermanos, aún nuestra familia, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Cuando nosotros podamos entender esto, entonces vamos a vivir vidas con gozo. Cuando uno de nuestros seres se vaya a la presencia del Señor, vamos a estar tristes, sí, pero vamos a tener gozo, no felicidad, porque eso es diferente, hermanos. ¿Ok? Que Dios nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres de fe que tienen gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias.
El gozo no depende de las circunstancias. El gozo es estar agradecido con Dios por lo que Él nos permite cada día. Y confiados en la voluntad y en la soberanía de Dios. Eso es el gozo. A pesar de que las circunstancias a veces vayan mal, nosotros tenemos gozo. Porque confiamos que al final lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros a veces queremos tener. Dios ha sido más que bueno con nosotros, hermanos. Amén. Nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo le pertenece a Él. Todo. Hoy tenemos, posiblemente el día de mañana no tengamos. Pero que sea bendito el nombre de Dios. Que no nos falte el pan en nuestra mesa para no blasfemar un día el nombre de Dios. Y el Señor lo ha prometido. Y si nosotros le creemos, hermanos, así será. Así será. No debemos olvidarnos nunca de darle gracias a Dios por todo cada día de nuestra vida. Yo sé que tenemos más de un motivo por el cual agradecer. No nos olvidemos de toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No seamos como el leproso. Acompáñenme a Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Hasta el 19, hermano. Dice, Jesús sana a los leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál de estos leprosos somos nosotros? ¿No nos ha sanado Dios a nosotros? ¿No nos ha llamado Dios a libertad? ¿No nos ha bendecido Dios a nosotros? Hermano, posiblemente alguno de nosotros pasemos por dificultades, porque Dios no nos prometió que el camino era fácil, ni tampoco el hecho de ser hijos de Dios quiere decir que estamos exentos de las necesidades, de las pruebas o de las tribulaciones. Más bien Dios lo que ha dicho es que va a estar con nosotros siempre, a través del caminar. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Hermanos, que no seamos como uno de ellos, que seamos como ese que regresó y dio honra y gloria a Dios. Que sea ese nuestro caminar, que sea este nuestro deseo, lo que nos mueve a nosotros estar en la casa de Dios, que sea agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. No merecíamos nada, hermano. Verdaderamente no merecíamos nada, pero Él en su misericordia nos ha salvado. Y nos ha salvado, hermanos, de una vana manera de vivir, pero más que eso, de una eternidad en el lago de fuego. Y por eso debemos de estar agradecidos con Dios. Número 2, también, hermanos, debemos de agradecer a Dios por todo. Ya miramos que el agradecimiento tiene enemigos, ¿verdad? La queja contra Dios, y también miramos
que podemos llegar a tener envidia contra otros. Y esos son enemigos que nos pueden obstaculizar tener un corazón agradecido para con Dios. Ahora, hermanos, como número 2 debemos de agradecer a Dios por todo. Y esto es clave. Agradecer a Dios por todo. No solamente por las bendiciones. No solamente por la salud, también en la enfermedad. No solamente cuando todo va bien. Cuando hay tribulación también hay que agradecer a Dios. Primeramente, hermanos, debemos de agradecer a Dios por la salvación. Debemos de agradecer a Dios por la salvación. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Con ningún precio hubiésemos podido pagar nosotros el hecho de que ahora somos salvos. Solamente Jesucristo es el único que pudo pagar para poder redimirnos de nuestros pecados. Él, por gracia y por su infinita misericordia, nos salvó de una vida vana y de las cadenas del pecado. Pero ¿sabe qué? Un día nosotros vamos a estar en un lugar donde ya no habrá tribulación, porque el Señor nos ha llamado a una esperanza viva. Y mire, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Así dice Dios en su palabra. ¿Estamos ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Bendito sea Dios, que nos ha salvado para esta esperanza viva en la cual ahora nosotros descansamos. Verdaderamente debe ser un motivo por el cual nosotros descansamos en esta vida. ¿Sabe usted, hermano, que esta salvación que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad y la confianza de que somos hijos de Dios? Usted y yo debemos de tener esa seguridad y esa confianza, hermanos, de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabe usted que toda la gente cree que somos hijos, que son hijos de Dios? ¿Qué podemos contestar nosotros a eso? O más bien, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Porque la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, que es distinto, ¿verdad? Pero miren, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 al 13, dice así: a lo suyo vino, hablando de Jesucristo, ¿verdad? El Verbo encarnado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les ha dado ese derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Si usted cree en el nombre de Jesucristo, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador para vida eterna, usted es un hijo de Dios. Y eso debe traer gozo a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, hermano, no hay nada en este mundo que lo pueda separar del Señor. Nada. Estamos seguros en las manos de Dios. Estamos más que seguros. Él nos lleva de victoria en victoria.
ese regalo tan maravilloso de la salvación que Dios nos ha dado, estamos seguros en sus manos. Y mire, Romanos capítulo 8, versos 28 a 39. Yo sé que es un poquito largo el texto, pero quisiera que me acompañe ahí. Por favor, Romanos 8, versos 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Yo sé que es un poquito largo, pero creo que vale la pena leerlo, hermano. Porque si esto no nos trae gozo como hijos de Dios, entonces tenemos que crecer. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Porque verdaderamente en las manos de Dios estamos seguros, hermanos. Nuestro deseo debe de ser vivir cada día haciendo la voluntad de Dios. Porque ahí es donde está la dificultad. La dificultad tal vez no está tanto en cuanto conozco la palabra de Dios. La dificultad está en qué tanto obedezco la palabra de Dios. Porque yo puedo conocer la palabra de Dios de la primera página a la última, pero si no hago lo que Dios dice que debo de hacer, no me sirve de nada. De nada me sirve. Lo que dice la palabra de Dios, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar. La ley, el Señor Jesús la resumió en eso, ¿no? Amar al Señor con toda tu alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y luego, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley. Por eso el apóstol Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque el amor lo puede todo, hermanos. El amor lo puede todo, pero tiene que ser el amor de Dios. No el amor mío, el amor a mi manera. Porque yo fallo. Y yo creo que no estoy solo en esto. Yo creo que cada uno de nosotros fallamos en eso. Que Dios nos ayude, hermanos, a cultivar ese amor. El amor de Cristo que está implantado en nuestros corazones desde el día de nuestro nacimiento. Que ayude a florecer ese amor. No solo para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia, para la iglesia de Cristo, para Dios primeramente, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y si tenemos rencillas entre nosotros como hermanos? No se puede.
¿Cómo puedo orar a Dios y estar discutiendo con mi esposa? No se puede, hermanos. Dios no escucha esas oraciones. Verdaderamente, para tener comunión con Dios, tenemos que tener comunión y estar bien nosotros en nuestro hogar y con nuestros hermanos. Y tener un buen testimonio de la gente afuera también. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestro testimonio. Eso es lo que buscamos nosotros. Glorificar el nombre de Dios. Para eso existimos. Para llevar las buenas nuevas de salvación. Y que el nombre de Dios sea glorificado a través de las nuevas almas viniendo a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que debemos de dar gracias a Dios por la salvación. También, hermanos, debemos de dar gracias a Dios por la bondad de Dios, por su bondad para con nosotros. A través de toda la Escritura podemos contemplar la bondad de Dios. Cómo Dios desde el principio nos ha cuidado. No nos ha faltado lo que necesitamos, hermano. Hay que poner atención en eso. Lo que necesitamos. No lo que queremos o lo que deseamos. ¿Verdad? Él es nuestro Salvador. Y Dios Padre nos ha dejado esta palabra perfecta, sin errores, para mostrar su plan de salvación. Si usted comparte el Evangelio con una persona que no conoce al Señor, lo más común es que cuando usted le pregunta, ¿verdad?, que si cree que se muere hoy, ¿para dónde iría? Y lo más común es que la persona le diga, nadie sabe. Es lo que mucha gente dice. Nadie sabe. No saben porque no leen la palabra de Dios. Por eso no saben. Pero la palabra de Dios nos revela su plan de salvación y el medio de salvación, que es Cristo Jesús. No hay otro medio para salvación. Solamente Cristo Jesús. La bondad de Dios es tan grande que ¿cómo podemos nosotros no estar agradecidos con Él? El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La bondad de Dios por todas las generaciones, desde la persona más mayor que está en estos asientos hasta el más joven. La bondad de Dios es igual, no cambia. Dios no es como usted y como yo, que tal vez ahorita nos comprometemos con algo y después no cumplimos. Que Dios nos perdone de no ser así, ¿verdad? Pero Dios es perfecto. Si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Así es Dios. Y por eso debemos nosotros de estar gozosos, hermano. Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. ¿Que confía en quién? En Dios. Una vez más, ¿que confía en quién? En Dios, hermanos. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Servimos al Dios creador, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que el buen compañerismo entre nosotros no vaya a afectar nuestra mirada al Señor. ¿Saben por qué? Porque cualquiera aquí podemos fallar. Cualquiera aquí podemos un día lastimar a uno de nuestros hermanos, hermanas. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de eso. Pero hermanos, puede pasar. Ya ha pasado antes. Tal vez usted ha escuchado algo. Se ha dado cuenta de alguien. Oh, me fui de la iglesia porque hipocresía. Porque este hermano me falló. ¿De quién es el problema ahí? No solamente del hermano que falló. ¿Por qué? Porque hizo caer a uno de estos más pequeños, recién convertido tal vez, que no tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba.
en las cosas espirituales, en las cosas celestiales de Dios. Nuestra fe debe estar puesta solamente en Jesucristo, porque Él no nos falla. Él no nos va a fallar. Si nuestra fe está puesta en Cristo, hermanos, créanmelo, a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades, usted va a vivir gozoso, confiando en el Señor, esperando su venida, porque así deberíamos de vivir, esperando la venida de Dios. Es difícil, hermanos, sí es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Dios es tan bueno con nosotros, tan bueno. Mire, hermano, nada más, mire lo que dice aquí Mateo capítulo 7, versos 9 al 11, y vea nada más la bondad de Dios. Mateo 7, versos 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿A quiénes? A los que le piden. A los que le piden. ¿Quiénes son aquellos que le piden a Dios? Nosotros. Nosotros somos quienes le pedimos a Dios. O somos quienes deberíamos de pedirle, hermanos. ¿Sabe a qué nos apunta esto? A la oración. Nos apunta a la oración. Esa comunión con Dios. Cuando traemos nuestras cargas a sus pies. Cuando traemos nuestras necesidades a sus pies. A eso nos apunta, pidiéndole gracia, pidiéndole misericordia, pidiendo su favor, pidiendo sanidad, pidiendo trabajo, pidiendo paciencia, pidiendo humildad. Y póngale todo lo que usted quiera, hermano. Póngale todo lo que usted quiera. Pero así es la vida cristiana. O así debería de ser la vida cristiana. Las buenas batallas se ganan de rodillas, ante los pies del Señor. Solamente dependiendo de Dios vamos a poder entender la victoria a la que Dios nos ha llamado. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema, hermano, es que debemos de pedir a Dios de la manera correcta. Debemos de pedir a Dios de la manera correcta. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. Y así dice Dios en su palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pero mire lo que dice el versículo 3. Dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, cuando pedimos a Dios, no vamos a pedir no vamos a pedir necedades, no vamos a pedir lujos, vamos a pedir para nuestras necesidades, o debemos de pedir para nuestras necesidades, y debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que la respuesta de Dios puede ser sí o puede ser no. No siempre Dios va a cumplir nuestra voluntad. Debemos de cuidar eso, hermanos. Que nuestra voluntad esté alineada con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Y nosotros podemos saber eso, porque si nos apagamos a la Escritura, ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya sabemos.
Así que debemos de dar gracias a Dios, porque Él es bueno, hermanos. Él es muy bueno. También debemos de dar gracias a Dios, y aquí es donde está, ahora sí que, lo que es un poquito más difícil, ¿no? Debemos de dar gracias a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación. Debemos de dar gracias a Dios. Mire, vuelva a 1 Tesalonicenses, por favor. 5:18. Primera a los Tesalonicenses, que es el primer verso que leímos. Capítulo 5, verso 18 dice: dad gracias, ¿en qué? En todo. En todo. Y ese todo, hermano, también implica cuando estamos en necesidades. También implica cuando estamos en problemas de salud. Cuando estamos teniendo conflictos. No que sea la voluntad de Dios, pero confiamos en que Dios nos va a ayudar a través de las circunstancias. Dios nos va a ayudar a través de las circunstancias. Y esa debe de ser nuestra confianza. Somos hijos de Dios, pero no estamos exentos a los sufrimientos, hermanos. Dios nunca dijo que el camino iba a ser fácil. ¿Usted piensa que si el camino del Señor fuese fácil no estaría lleno aquí? Cuando uno comparte a veces el evangelio con la gente y le dice, y le presenta el plan de salvación, a mí me lo han dicho, me dicen, no, pues así es bien fácil, solamente haces una oración y te salvas. Parece fácil, porque Dios lo dejó fácil para que lo entendamos, para que comprendamos y respondamos nosotros al Señor. Es fácil de entender, mas no es fácil de vivir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo cada día nos tenemos que negar a este cuerpo, a la carne. Cada día, hermanos, tenemos que doblegarnos a nosotros y postrarnos a los pies del Señor. Encomendarnos a Él, que sea Él quien nos dirige cada día de nuestra vida. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a lo que usted quiere, niéguese a lo que su cuerpo le pide. Y luego le dijo: tome su cruz y ahora sí véngase. ¿Me entiende? Tome su cruz. O sea, el camino es difícil, pero en el Señor, hermanos, nosotros podemos sentir paz, sentimos gozo, sentimos su presencia con nosotros cada día. Cada día. El Señor no está con nosotros solamente cuando estamos aquí. El Señor es omnipresente. Está en todo lugar. Nuestro carácter debe demostrar nuestra fe. ¿Y qué es el carácter? El carácter es diferente al testimonio. El testimonio es lo que todos ven de mí. Posiblemente a mí me vean bien el domingo, bien peinadito, que la verdad no me peino, así es mi pelo. Tal vez bien peinadito, bien bañadito, ¿verdad? Ese es el testimonio, eso es lo que los demás ven. El carácter, hermanos, es lo que Dios ve. ¿Quién verdaderamente soy yo? Allá en mi trabajo, lejos de la iglesia, lejos de los hermanos, lejos del pastor. Cuando tus amigos te dicen: échase una, si aquí no está el pastor. Es la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que dice mi carácter? El pastor no está, pero el Señor está conmigo. Amén. Y a Él es a quien yo le rindo cuentas cada día de mi vida. Así deberíamos de ser. Así deberíamos de ser, hermanos. Si el camino fuese fácil, el Señor no le hubiera dicho a Josué lo que le dijo cuando murió Moisés. Acompáñeme a Josué, capítulo 1.
Josué capítulo 1, y voy a leer, un poquito salteado en el verso del 5 al 9. ¿Ok? Si el camino cristiano fuera fácil, el Señor no le hubiera dicho a Josué: nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué le dijo? Le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Una vez más, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros mismos somos los beneficiados. El Señor nos pone todo en bandeja de plata, como decimos nosotros, ¿verdad? Aquí está todo, mira, nomás hazlo y tú vas a ser bendecido. Solamente es cuestión de obedecer al Señor. Y esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha en la cual el Espíritu Santo de Dios nos va: cuidado con esto, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que debes de hacer, ¿verdad? Mire el verso 9, el verso 9, una vez más: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Somos valientes, hermanos, no porque yo tenga una gran fuerza. Soy valiente porque yo sé que el poder de Dios reposa en mí. El poder de Dios está de mi lado, porque busco hacer la voluntad de Dios. Por eso somos valientes. Pero el camino no es fácil. El camino del cristiano es muy difícil. Es de día en día negarse a uno y buscar de hacer la voluntad de Dios. Miren, les voy a leer, encontré algo ahí que dice las huellas, y dice así: se dice que una noche un hombre tuvo un sueño donde caminaba a la orilla de la playa con el Señor, y a través del cielo se alumbraban las escenas de su vida, y en cada escena se veían dos pares de huellas de pie sobre la arena. Un par era el suyo y el otro par de huellas era del Señor. Él notó que en la última escena solamente mostró un par de huellas, y que fue durante los momentos más difíciles de su vida. Entonces le preguntó al Señor: tú dijiste cuando decidí seguirte que tú estarías conmigo a través de todo el camino, pero he notado que en los momentos más difíciles me has dejado solo. El Señor le contestó: hijo mío, mi querido hijo, yo te amo y nunca te he dejado solo. Durante tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú has visto únicamente un par de huellas, era entonces cuando yo te cargaba. Hermanos, van a haber tiempos donde nos vamos a sentir solos. Van a haber tiempos donde la aflicción y la angustia nos va a desanimar. Pero recuerde esto: usted y yo nunca estamos solos. Nunca. La presencia de Dios está ahí. Pero hermanos, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Dios verdaderamente está luchando por nosotros cada día de nuestra vida.
Dios es fiel. Y si Él dice que estará con nosotros cada día de nuestra vida, Él lo va a cumplir, hermanos. Lo que a nosotros nos diferencia de la gente que no tiene a Cristo es el gozo, la confianza en Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. A través de las pruebas, hermanos, a veces pasamos por dolor, por necesidades. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un propósito a través de la prueba. Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que dependamos más de Él. Porque a través de las necesidades, cuando nosotros más nos postramos en oración, es cuando más buscamos el favor de Dios. Es cuando más crecemos espiritualmente. Porque podemos mirar el amor de la iglesia y podemos mirar el favor de Dios luchando por nosotros. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros estemos gozosos, que mantengamos comunión diaria con Él a través de la lectura y la oración, y que aprendamos a tener un corazón agradecido hacia Él. ¿Cómo está nuestro corazón en este día? ¿Cuál fue la plática que tuvimos en Acción de Gracias? Tuvo que haber estado algo ahí del Evangelio, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Tuvo que haber estado. Si nadie pudo compartir un motivo por el cual está agradecido con Dios, nosotros tuvimos que haberlo hecho. Y mostrar ese ejemplo de gratitud hacia Dios. Por cuán bueno Dios ha sido con nosotros, hermanos. ¿Hay algo que nos impide a nosotros sentir gratitud con Dios? Examínese usted, me examino yo. Si hay algo que nos impide sentir gratitud hacia el Señor, traigámoslo a los pies del Señor, que quite eso de nuestro corazón. Yo le aseguro, hermano, que si busca un solo motivo, uno solo, por el cual usted puede estar agradecido con Dios, va a encontrar muchos motivos, muchos. Fiel es Dios, hermanos. Bueno es Dios. Vamos a orar. Dios amado, gracias le damos, mi Padre Santo, porque nos ha permitido en esta mañana poder escudriñar su palabra, Señor. Le damos las gracias porque su Espíritu Santo nos ha revelado lo que usted tiene para nosotros a través de ella, mi Dios. Padre bendito, ayúdenos a tener un corazón que verdaderamente agradece cada pequeña cosa que usted hace en nuestra vida, mi Dios. Hay tanto por qué agradecerle, Señor. Por favor, ayúdenos a comprender esto. Verdaderamente no hay con qué pagar todo lo bueno que usted ha sido con nosotros. Mi Dios, gracias por su palabra. Su palabra es bendita, es eterna y es eficaz por la eternidad. Ayúdenos a ser hacedores de ella, mi Dios. Que su nombre sea glorificado en todo lo que hacemos nosotros cada día, Padre Santo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén.